Don't no waste desperdicie the pain. el dolor. Hannah, she is an example to our lives, Ella es un ejemplo para nuestras vidas, to my life, para mi vida and to the church's lives. y para la vida de la iglesia. We find here in the Bible, Encontramos aquí en la Biblia Hannah is sorrowful. que Ana está triste. She's in anguish. Ella está en angustia. She's in pain. Ella está en dolor. She's grieved. Ella está en luto. She's weeping. Ella está llorando. She's sad. Ella está triste. She's afflicted. Ella está She's afligida. going through something. Ella está pasando por algo. But we find that through her affliction, Pero vemos que a través de su aflicción, she turns it into something beautiful. ella lo da vuelta y lo hace algo hermoso. Because oftentimes as we go through things in life, Porque muchas veces cuando pasamos cosas en la vida, if I went throughout social media or here in the temple and asked the question, si yo iba a los medios sociales o aquí en el templo y hiciera la pregunta, how many of you are passing through a storm? Raise your hand. ¿cuántos de ustedes pasan por una tormenta? Levanten su mano. How many of you have felt sad in the last 2 months? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes se han sentido tristes en los últimos 2 meses? Levanten la How mano. many of you have gone through something sorrowful? Raise your hand. ¿Cuántos han pasado por algo lamentable? Levante su mano. Everybody has. Todos lo han pasado. But God is speaking to the church. Pero Dios le está hablando a la iglesia. Turn your pain into something beautiful. Dele vuelta su dolor a algo hermoso. Because it is possible Porque sí es posible to face pain a darle la cara al dolor, and to face pain, darle la cara al dolor, tener dolor, to face pain, and turn it into the greatest cry y volverlo el grito más grande and the greatest prayer y la oración más grande and the greatest intercession y la that would come out of you. intercesión más grande que saldrá de usted. Because what God is saying to you tonight, Porque lo que Dios le dice esta noche, turn your anguish, dele vuelta a su angustia, turn your pain, dele vuelta a su dolor and shift it y dele la and vuelta, turn it voltéelo so that it can become your greatest victory, para que se vuelva su victoria más grande, so that it can become your greatest prayer, para que se vuelva su oración más grande, so that you can birth something out of that pain, para que usted dé a luz a algo a través de ese dolor, so that your life can bring about the greatest change in your life. para que el dolor traiga el cambio más grande en su vida. ¿A quién le estoy hablando? Who am I speaking to? Hannah. Ana. Let me give you a background. Déjele doy una historia In detrás. 1 Samuel, En primera de we Samuel find that Hannah encontramos que Ana marries a husband, se casa con su esposo and her husband's name is Elkanah. y el nombre de su esposo es Elcaná. He has 2 wives, Él tiene 2 esposas, as if one isn't enough, como si una no fuera suficiente, as if one wasn't work enough. como si una no fuera suficiente trabajo. He's got Penina, Él tiene a and he's got Penina Hannah, y él tiene a Ana, but he loved Hannah. pero él amaba a Ana. But Hannah was barren. Pero Ana era infértil, She was sterile. era estéril. She could not have kids. Ella no podía tener hijos. No one could calm her pain, Nadie podía calmar su dolor, not even her husband. ni siquiera su esposo. And her husband says to her, Y su esposo le dice, am I not enough? ¿que no soy suficiente yo? And she's like, Y ella dice, no. no, Because her pain, nobody can calm it. porque el dolor que tenía nadie lo podía calmar. Have you ever been through something ¿Alguna vez ha pasado por algo that nobody can calm your pain? que nadie puede calmar su dolor? Have you ever been through something ¿Algún día ha pasado por algo that nobody can help you but God? que nadie le puede ayudar más que Dios? That only God has control. Que solamente Dios tiene control. Her reality Su realidad was that she was in pain, era que ella estaba en dolor, but nobody could help her. pero nadie le podía And ayudar. Elkanah said, Y el Haná le dijo, am I not better than 10 kids? ¿que no soy yo mejor que 10 hijos? She said, no. Ella dijo, no. Hannah's reality La realidad de Ana was that she was barren. era que ella era infértil. She was afflicted. Ella estaba afligida. She was in anguish. Ella estaba en dolor. She was in pain. Ella estaba en dolor. And if that wasn't bad enough, Y si eso no fuera lo suficiente we malo, got Penina, tenemos a Penina, who's the other wife, que es la otra esposa, and she is provoking Hannah, y ella está provocando a Ana. mocking Hannah. Se está burlando de Ana. And the Bible Y says la Biblia dice that Hannah was bitter in spirit. que Ana estaba amarga en espíritu. She had deep pain. Ella tenía dolor profundo. Every year, Cada año we find that Hannah vemos que Ana and her husband y su esposo and all the kids y todos los hijos and the other wife y la otra esposa would go yearly iban anualmente to the temple. al templo. Y ahí iban a adorar a Dios And they would go there to worship porque God estaba en Jerusalén. because it was in Jerusalem. Y ahí encontramos a Eli, And right there we find Eli, el sacerdote, the priest, en el templo, in the temple, y sus 2 hijos. and his 2 sons. He had 2 Él sons tenía 2 hijos. named Ophni
se llamaba Ofni and Phinehas. y Phineas, But they were corrupted. pero ellos estaban corrompidos. Something had happened in the temple in Jerusalem. Algo había pasado en el templo de Jerusalén, A lot of corruption. mucha corrupción. In the church, En la iglesia, corruption began to enter. la corrupción comenzó a entrar And it was a mess. y era un terror. So Hannah goes every year Ana va cada año to a temple al templo that is corrupted. que está corrompido, To a temple a un templo where the priest donde el sacerdote has 2 kids. tiene 2 hijos And those y kids esos hijos are corrupted. están corrompidos. So here's Hannah, Aquí está Ana, who's in anguish. que está en angustia, And Hannah y Ana has to make a decision. tiene que tomar una decisión. Just like you and I have to make a decision. Así como usted y yo tenemos que hacer una decisión. What is she going to do with that anguish? ¿Qué va a hacer ella con esa angustia? Let me give you a background. Déjele doy yo una historia de atrás. For years, Por años, in the time of Hannah, en el tiempo de Ana, there was no word of God. no había palabra de Dios. There was no prophet. No había profeta. There were priests. Habían There were sacerdotes, judges. habían But jueces, there was no prophet. pero no había profeta. So the word of the Lord was scarce. La palabra de Dios era poca. You couldn't hear the voice of God. No podías escuchar la voz de Dios. Nobody could prophesy. Nadie podía profetizar. Nobody can give you instruction and direction correctly. Nadie te podía dar instrucción y dirección correctamente. Porque la palabra de Dios Because the word of God, o sea, no la podían encontrar. they couldn't find it. Esa es la temporada de Ana. That is the season of Hannah. Ella no podía escuchar la voz de Jehová. She couldn't hear the voice of the Lord. Ella tenía angustia. She had anguish. Necesita la voz. You need the voice. Necesita a Dios. She needs God. Pero no la podía oír But she couldn't hear it porque no había palabra. because there was no word. Y el sacerdote Eli, And the priest Eli, que era el sacerdote that was the priest que va ante Dios that goes before God para el pueblo. for the people. That was the job of the priest, Ese era el trabajo del to sacerdote, go before God ir ante Dios on behalf of the people. por el pueblo. But you got Eli, Pero usted tiene a Eli, Ophni, a Ofni Phinehas, y a Phineas, and they're all corrupted. y todos están corrompidos. Can you imagine how bad Hannah was? Imagínese qué tan mal estaba Ana, Because she was internally in anguish, que ella tenía angustia interna and externally y it was externamente nothing but corruption. no había nada pero corrupción. No word of God, No había palabra de Dios, no prophetic word, no había palabras no proféticas, instruction, no había instrucción, no comfort, no había, conforte, porque nadie le podía dar palabra. nobody could give her word. Israel En Israel could not hear the voice of God. no se podía escuchar la voz de Dios. Can you imagine living your life ¿Se puede imaginar vivir su vida without the voice of God? sin la voz de Dios? Can you imagine ¿Se puede imaginar how horrific that is? qué tan horroroso How sería eso? catastrophic that ¿Qué is? tan catastrófico How sería eso? terrible that ¿Qué is? terrible sería eso? You can't hear the voice of God. No puede escuchar la voz de Dios. Can't hear God. No puede escuchar a Dios. God is silent. Dios está silencioso. That is the time Ese es el tiempo that Hannah is living in. en el que estaba viviendo Ana. That's what's happening to Israel. Eso es lo que le pasa a Israel. You had corrupted priesthood. Tiene a los sacerdotes que están corrompidos. Sons were doing bad things in the temple. Los hijos hacían cosas malas en el templo. No voice of God. No había voz de Dios. Priesthood, El sacerdocio, who's supposed to take us el que nos tiene que llevar to the presence of a God, la presencia de is Dios, corrupted. está corrompido. And God was about to judge Israel. Y Dios estaba a punto de juzgar a Israel. This is where Hannah finds herself. Aquí es donde Ana se In the encuentra. middle of all of that. En medio de todo eso, So not only does she have external issues, no solamente tiene problemas externos, she's dealing with everything that's going on, está lidiando con todo lo que está pasando, but she's also got internal issues. pero también tiene problemas internos. I know I'm speaking to somebody. Yo sé que le estoy hablando a alguien. Not only are we dealing with corruption, No solamente estamos lidiando con la corrupción, but internally, pero internamente you got sorrow, también tiene dolor, you got anguish, tiene you angustia, got sadness. tiene tristeza. And if that wasn't bad enough, Y si eso no fuera lo suficiente malo, in the middle of the tribulation, en medio de la tribulación you got Penina. tiene a Penina, She provokes Hannah. que ella provoca a Ana, And in the middle of that, y en medio de eso there's no word. no hay palabra. She's in the middle of pain. Ella está en medio del dolor, Pain for her nation. el dolor por su nación. Her nation's about to be judged. Su nación está a punto de ser juzgada. Her nation's about to go down. Su nación está a punto de Does that caer. sound like America? ¿Suena eso como América? Because we have shed blood Porque nosotros hemos derramado sangre and the sword of God. y la espada de Dios, Let me tell you, déjele it's digo, not too far no está muy lejos until we repent. hasta que nos arrepentamos. Hannah is in the middle Ana está en medio of being judged. de ser juzgada. The whole nation's about to be judged. Toda la nación está a punto de ser And juzgada. Hannah Y Ana has to make a decision. tiene que tomar una decisión.
Because something happens to Hannah Porque algo le pasa a Ana, that God spoke to me to speak to you. que Dios me habló a mí para hablarle a That needs usted, to happen in your life. que tiene que pasar en su vida. She begins to see something. Ella comienza a ver algo. She sees beyond her pain. Ella ve más allá que su dolor. It's a greater pain. Es un dolor más grande. It's a higher pain. Es un dolor más alto. It's a more passionate thing. Es una cosa más apasionada. She sees beyond her pain. Ella ve más allá que su dolor. Ella ve algo She sees y something ve otro dolor. and she sees another pain. Hannah makes a decision Ana toma una decisión and she taps y ella toca through her pain a través de su dolor into the heart of God. hacia el corazón de Dios. And she begins to see Ella comienza a ver the pain of God el dolor de Dios rather than her pain. en vez de ver su dolor. And God brought me here tonight Y Dios me trajo aquí esta to noche speak to church para hablarle a la iglesia and to speak to the nations of the earth, y hablarle a las naciones de la tierra, knowing my own testimony, sabiendo mi propio going testimonio, through our own anguish, pasando por nuestra propia angustia, where there is a place in your life donde hay un lugar en tu vida that you can feel internal que pain, puedes sentir dolor interno, but see beyond that pero ver más allá de eso and tap into the heart of a God y tocar hacia el corazón de that Dios is crying out, que está who clamando. also feels sorrow, ¿Quién también siente dolor? who also feels sad, ¿Quién también siente tristeza? who also has a cry, ¿Quién también tiene un who clamor? also has an ¿Quién anguish. también tiene angustia? Hannah made a decision. Ana tomó una She decisión. said, I'm gonna not stare at my pain, Ella dijo, no voy a ver mi dolor, and I'm gonna tap into the heart of a God pero voy a tocar hacia el corazón de Dios to see what He is in pain for. para ver por lo que Él siente dolor. Hannah makes a decision, Ana toma una decisión and we all need to make that decision. y todos tenemos que hacer esa She decisión. taps into the heart of God. Ella toca el corazón de Dios, She taps into the heart of God ella toca hacia el corazón and de Dios sees a greater pain. y ve un dolor más grande. She sees Ella ve the heart of el God, corazón de Dios and God is crying out. y Dios está clamando. The nation La nación of de Israel Israel is about to be judged. está a punto de ser juzgada. The people El pueblo are about to be taken captive. está a punto de ser cautivado. My people have Mi strayed. pueblo se ha They no alejado. longer love me. Ya no me aman. They no longer passion for me. Ya no apasionan por mí. They're no longer on fire for Ya me. no están en fuego por mí. That was the pain of God Ese era el dolor de Dios in the time of Hannah. en el tiempo de Ana. And this woman, Y esta mujer, she begins ella comienza to tap into something a tocar hacia that algo was greater than her pain. que era más grande que su dolor. And she understands Y ella entiende that the nation que la nación is in big trouble. está en problemas. There is no true voice of God. No hay verdadera voz de Dios. And that God Y que Dios doesn't have anybody no tiene a nadie because they're corrupted. porque están corrompidos. And He needs somebody Y Él necesita a that would alguien hear Him again, que lo escuchará otra that would vez, speak truth, que hablará verdad, that would speak with fire. que hablará con fuego. So God Entonces Dios begins to speak to Hannah. le comienza a hablar a Ana. She sees past Ella ve her own más emotions. allá de sus propias She emociones. starts to see Ella comienza a ver His will, su voluntad, His passion, sus pasiones, His desire, sus deseos, what He pains for, lo que le duele a what él, He lo wants. que él quiere. She sees past her pain. Ella ve más allá de su dolor. And Hannah takes her pain Y Ana toma su dolor and turns it into the best moment of prayer y lo vuelve en el mejor momento de oración for her city, para su for ciudad, her nation. para su nación. And she begins to cry out. Y ella comienza a clamar. And this woman Y esta mujer began to change history for Israel comienza a cambiar la historia para Israel through her pain, a través de su dolor, through her sorrow, a través de su luto, through her a anguish. través de su angustia. Empezó a cambiar She began to change la historia the history de todo Israel. of all of Israel. Ahí tú vas a ver, There you will en see, medio de su dolor, in the middle of your pain, se cambió la historia de Israel. the story of Israel was changed. ¿Sabes por qué? You know why? Porque ella vio más allá que su propio dolor. Because she saw beyond her own pain. Y el Señor hoy viene a hablar And the Lord comes today to speak a un pueblo to a people que ha pasado por tristezas, that has gone through que sadness, hemos pasado por aflicciones. that we have gone through El affliction. Señor está diciendo, The Lord is saying, si tú ves más allá if you see beyond de tu dolor your pain, y ves mi dolor and you see my y pain, ves mi voluntad and
you see my y will, ves lo que yo necesito and hacer, you see what I need to do, cambia tu historia. change your story. Cambia la historia de tu familia. Change the story of the family. Cambia la historia de la nación. Change the story of the nation. Dios está buscando a alguien God is looking for someone que pueda ver más allá de su dolor, that can see beyond their pain, que pueda ver más allá de su propia angustia. that can see beyond their own anguish. You know, thousands of years later, Miles de años después, and her story, y su historia, here we are. aquí estamos. You're here today Aquí está usted hoy, because she changed the story. porque ella cambió la historia. You don't understand. Usted no entiende. You're having church tonight. Usted tiene iglesia esta noche. Jesus came to the earth Jesús vino a la tierra because one woman porque una mujer saw past her pain. vio más allá de su dolor. And because of her, Y por ella, thousands of years later, miles de años después, she changed the story. ella cambió la historia. There would never have been a Samuel Nunca hubiera habido un Samuel who influenced King David, que tuvo influencia con el rey David, who influenced this man, que tuvo influencia en este hombre, King David, el rey David, who became que se convirtió the great grandfather of Jesus, el bisabuelo de Jesús, por una mujer because of a woman que vio más allá that saw beyond de un dolor que ella sentía. of a pain she felt. Dios mío, el Señor está hablando y el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu Santo viene a hablar ahora. The Lord is speaking, and that one who has an ear, hear what the Lord is speaking tonight. There wouldn't have been Jesus No hubiera habido Jesús si no hubiera sido por esta mujer. if it hadn't been for this woman. And she says, Y ella dice, this is basically her prayer. esta es básicamente su oración. Lord, Señor, I'm sterile. yo soy estéril, I'm barren. soy infértil, I'm sad. estoy triste, I'm hurt. estoy herida, I'm in anguish. estoy en angustia. Give me a son Dame un hijo and I'll give him back to you. y yo te lo daré de vuelta a ti. She says, Ella dice, this pain este dolor that I feel right now que yo siento ahora is not greater no es más grande than the cry of your heart. que el clamor de tu corazón. What's your cry, God? ¿Qué es tu clamor, Dios? I feel sad. Yo me siento triste. But what's your sadness? Pero ¿qué es tu tristeza? I feel sorrowful. Yo me siento con tristeza. But what is your passion? Pero ¿qué es tu pasión? What is your will? ¿Qué es tu voluntad? What do you want? ¿Qué quieres? What do you want me to do? ¿Qué quieres que yo haga? I feel pain, Yo siento dolor, but you do too. pero tú también lo sientes. And if you give me a son, Y si tú me das un hijo, I will give him back to you. yo te lo daré de vuelta a ti. I won't keep him for myself. Yo no me la quedaré para mí misma. I'll give it back to you Yo te lo daré a ti de vuelta. so that you don't have pain anymore, Lord. Para que tú ya no tengas dolor, Señor. So that you can find somebody Para que encuentres a alguien who will truly hear the voice of God que en realidad escuchará la voz de Dios and be a true prophet in the last hour. y será un profeta verdadero en la última hora. You know what Hannah said? ¿Sabe lo que dijo Ana? I'm going to turn this pain Yo voy a voltear este dolor and turn it y lo voy a to hacer look at your heart, God, para ver tu corazón, and Dios, find out y darme cuenta what are you crying for. por lo que tú estás clamando. Uy, Señor. Señor, que tu pasión, Lord, what is your passion? que tu voluntad. What is your will? Ella cambió la historia. She changed the story. Ay, Señor. ¿Cuántas veces How many times hemos tenido dolor, have we had pain, angustia? anguish, ¿Verdad que sí? right? ¿Verdad que sí? Right? El hecho que mi esposo se fue al cielo. The fact that my husband left to heaven. Dime si no es dolor. Tell me that there's not pain. Dime si no cala la carne. Tell me that doesn't hurt the flesh. And this, listen to what Hannah does. Escuche lo que hace Ana. She turns her pain, Ella convierte su dolor, her personal pain, su dolor personal, to see what his is. para ver qué es el dolor de él. God, you don't have a solution. Dios, ¿tú no tienes una solución? There's corruption. Hay corrupción. What's your heart? ¿Qué es tu corazón? And you know what God is doing? ¿Y sabe lo que está haciendo He's Dios? inviting all of us Él nos está invitando a todos to take the pain that you have, de tomar el dolor que tienen, to take the sorrow that you've had, tomar la tristeza que tienen, to take even the anguish that you have felt tomar aún la angustia que has sentido, that looks like defeat, que se siente como derrota, that looks like oppression, que se siente como opresión, that looks like sorrow, que se ve como tristeza, that looks like que hopelessness, se ve como desesperanza, and turn it y darle vuelta into the greatest cry of your life al clamor más grande de su vida and the greatest prayer of your life, y la oración más grande de su vida, so that you can tap into a God para que usted pueda tocar hacia un Dios that says, I too que dice, yo have también pain. tengo dolor. And if you would remove, Y si tú removieras or if you would stop focusing
on your pain o si tú te dejaras enfocar en tu dolor and focus on my pain, y te enfocaras en mi I'll dolor, change your story. yo cambiaré tu historia, I'll change the future. yo cambiaré tu futuro, I'll change your family. yo cambiaré tu familia, I'll change the yo nation. cambiaré la nación, I'll change everything. yo cambiaré todo. You can take your pain Usted puede tomar su dolor and turn them into the greatest prayers. y convertirlo en las oraciones más grandes. You know, I found this interesting. Yo encontré esto tan interesante. Hannah Ana could have stayed drunk se pudo haber quedado ebria in her own sorrow. en su propio dolor. Wow. She could have stayed drunk. Ella se pudo haber quedado ebria. I'm speaking to Le somebody. estoy hablando a alguien In her own rejection. en su propio rechazo. Some of you are drunk Algunos de ustedes están in ebrios your own rejection en su propio rechazo because you can't see past it. porque no puede ver más allá de eso. She could have stayed drunk. Ella se pudo haber quedado ebria En la angustia. en her anguish. It says she was bitter in soul. Dice que ella era amarga en el alma. She could have stayed drunk Ella se pudo haber quedado ebria in her en offense. su ofensa. Where are you, God? ¿Dónde estás, Dios? In her En bitterness, su amargura, in fear, en el temor, fear of the future. el temor del futuro. But she doesn't. Pero no lo hace. She doesn't stay drunk. Ella no se queda ebria. ¿Cuántas veces How many times el pueblo se queda does the people stay borrachos drunk en la soledad, in the loneliness, borrachos drunk en el rechazo, in the rejection, borrachos drunk en el dolor? in the pain? ¿Sabes que es posible You know that it is possible estar borracho to be drunk en tu propio orgullo? in your own pride? ¿Sabes que es posible You know it's possible que estás bajo una influencia to be under an influence que no es la influencia del Espíritu Santo? that it's not the influence of the Holy Spirit? ¿Cuánto pueblo How many people no pasa por heridas, don't go through hurt, rechazos, rejection, temores fears, y se quedan and they emborrachos? stay drunk? Hannah, Ana it's an interesting story es una historia because interesante Eli thought she was drunk. porque Eli pensó que estaba ebria. That's spiritual right there Eso es espiritual ahí. because she looked drunk. Porque ella se veía He said, "Hey ebria. woman, Él dice, mujer, put that wine away." deja ese vino. She wasn't drunk on wine. Ella no estaba ebria en vino. She was drunk on the Holy Spirit. Ella estaba ebria en el Espíritu Santo. Ay, Dios mío. ¿Sabes lo que dice Ana? You know what Hannah says? Ana dice, Hannah says, yo no tomo, I don't drink. estoy bajo el Espíritu Santo. I am under the Holy Spirit. Me veo borracha. I look drunk. Por eso dice la Biblia, That's why the Bible says, ya no te emborraches, don't get drunk anymore, pero emborráchate but be drunk del nuevo vino of the new wine que se llama el Espíritu Santo. that is called the Holy Spirit. Yo vengo a hablarle a alguien I come to speak to someone que está emborrachado that is drunk con los temores. with the fears. Estás borracho You are drunk en cosas in things de la tierra of earth que no tienen significado. that don't have any meaning. Por eso That's why estás atorado you are stuck. en tu vida espiritual. Abasheteke. Spiritual. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Cuando tú te sientes atorado espiritualmente, When you feel stuck spiritually, porque te emborrachaste it's because you got de drunk algo que el Señor te dijo que of sueltes, something that the Lord told you to para let que go, tú puedas buscar el corazón de un Dios so that you can look for the heart of a que God también tiene dolor, that also has que pain, también tiene that pasión, also has passion, que también quiere cosas en la that tierra. also wants things on earth. Eli says, Eli dice, "Woman, are you drunk?" mujer, ¿estás ebria? She said, "In the spirit." Ella dice, en el espíritu. She was so drunk Ella estaba tan ebria in the spirit of God. en el espíritu de Her Dios. prayer went Su oración fue from thinking of herself, de pensar en sí misma, her own pain, en su propio her dolor, own sorrow, en su propio dolor, what she's feeling, lo que ella siente, her own en su fears, propio temor, fear of the el future, temor del futuro, to tapping in a tocar a to the heart of God. el corazón de Dios. ¿Me estás entendiendo, Are pueblo? you understanding ¿Me me, estás people? entendiendo, Are you pueblo? understanding ¿A me, quién le vengo a predicar en esta noche? Who am I preaching to tonight? ¿Sabe por qué el pueblo está atorado? You know why the church is stuck? Porque te quedaste en esa miseria. Because you stayed in that Y el misery. Señor dice en el nombre de Jesús, And the Lord says in the name of sal de la Jesus, cueva, come out of the cave. sal de la cueva, Come out of the cave. sal de la cueva. Come out of the cave. I know it Yo sé hurts. que duele. I'm not denying your No pain. estoy negando tu I dolor. have felt pain. Yo he sentido dolor. I have felt Yo he anguish. sentido angustia. But the Lord said to me, Pero el Señor me dijo a mí, stop looking at your pain. deja de ver a tu dolor. Ve mi corazón. Look at my heart. Tap into my heart Toca hacia mi corazón. and see my pain, Y mira
Mira mi dolor, hija. Tap into my heart Toca hacia mi corazón. and see what I want. Y mira lo que yo quiero. See my will. Mira mi voluntad. See my passion. Mira mi pasión. See how I want to use you Mira cómo te quiero usar. para cambiar cosas So I can change en esta things tierra on this earth hasta la venida de Jesucristo. until the coming of Christ. Alguien dale un aplauso a Jehová. Someone give a clap to the Lord. Ana And Hannah, convierte su dolor she turns her pain a orar. to prayer. Pero no cualquier oración. But not just any prayer. Dame un hijo. Give me a son. Tengo dolor. I have pain. No. No. Ella vio el corazón de Dios. She saw the heart of God. Y él dijo, Dios, And she said, God, tengo dolor. I have pain. Pero tú también But you also do. estás clamando. You are also crying out. Tú también You're also por ciertas pasiones. for certain passions. Y hoy And today, te entrego mi dolor I give you my pain para poder ver tu corazón so I can see your heart y lo que tú quieras hacer and whatever you want to con do mi historia. with my story. The Bible says La Biblia dice that Hannah prayed. que Ana oró. Basically, she prayed like this. Básicamente oró así. God, Dios, purify my heart. purifica mi corazón. I repent. Yo me arrepiento. I surrender. Yo me rindo. Search my heart. Busca en mi corazón. Align my heart. Alinea mi corazón. If I'm off, Si estoy fuera, drunk in pain, borracha en el dolor, drunk in sorrow. ebria en el dolor. That was her cry. Ese era su clamor. She prayed this. Ella oró esto. What's your cry? ¿Qué es tu clamor? Father, Padre, what's your cry? ¿qué es tu clamor? What's your passion? ¿Qué es tu pasión? What's your will? ¿Qué es tu voluntad? Hannah, Ana, when she prays, cuando ella ora, her sorrow su dolor leads her to cry out la lleva a clamar to heaven. al cielo. And heaven says, Y el cielo dice, my heart's cry el clamor de mi is that corazón there is no word on the earth anymore. es que no hay palabra en la tierra ya. And I need somebody. Y yo necesito a alguien. So my need, God says, Mi necesidad, dice Dios. my cry, God says to Hannah, Mi clamor, le dice Dios a Ana, will join with your need, se unirá con tu necesidad. will join with your desire. Se unirá con tu deseo. That's alignment in prayer. Esa es alineación en la oración. Because it went from my sorrow, Porque fue de mi dolor, my pain, mi dolor, to His will. a su voluntad. And then heaven responded back. Y después el cielo respondió, I need somebody on the earth, Hannah, yo necesito a alguien en la tierra, Ana, because it's corrupted, porque está corrompido, because there's not enough word, porque no hay suficiente palabra, true word. palabra There's a lot verdadera. of false prophets. Hay muchos profetas And falsos. I need a voice on Y the yo, earth y yo necesito una voz en la that tierra will pave a way for my Savior. que era el camino para el Salvador. Her need Su necesidad met heaven's need. se unió con la necesidad del Se cielo. alinearon los They dos. both aligned, Y el Señor lo contestó. and the Lord Y answered, le abrió el and vientre. He opened her womb, Porque esa mujer because that woman fue was, de verse a ella she went from seeing a herself verlo a él. to seeing Him. Hay muchos de There's ustedes a lot of you que están todavía viéndose a that are ustedes. still seeing yourselves, Y hasta que tú veas a él and until you see y el Him corazón de él, and His heart tu oración Your no prayer se alinea al corazón de él. will not be aligned to His heart, But I will tap into the heart of God, pero tocaría hacia el corazón de Dios, because my pain porque mi dolor will not be greater no será más grande than God's pain. que el dolor de Dios. In your greatest pain, En su dolor más grande, in your greatest en anguish, su angustia más grande, when you focus it cuando usted la enfoca to prayer, a la oración, it transforms. transforma And it transformed into finding something. y se transformó a encontrar algo. No se transforma It transforms en algo. into something. And you tap into the heart of God. Y usted toca hacia el corazón de Yo Dios. sé porque me está pasando a mí I know because it's happening to me que el dolor que yo he sentido, that the pain that I have felt, que créeme, that believe me, I'm honest with you, right? yo soy honesta con usted, ¿verdad? Sometimes I'm like, God, just take me to. A veces digo, Dios, llévame a mí Peace out, también. church. Done my job. Go to YouTube. I preached enough. Adiós, iglesia, ya me voy, vaya a YouTube, ya he predicado lo suficiente. But in that anguish, Pero en esa angustia, I run to pray. yo corro a orar. And when I pray, Y cuando yo oro, I'm able to tap yo puedo into the heart of the Father. tocar hacia el corazón del Padre. And His pain Y su dolor becomes greater se hace más grande than my pain. que mi dolor. His desire Su deseo becomes greater se hace más grande when you tap into the heart of the Father. cuando tú tocas hacia el corazón del Padre. And it becomes now Y se convierte ahora your greatest cry en tu clamor más grande. is no longer you. Ya no eres tú. Your greatest cry Tu clamor más grande becomes about Him. se convierte sobre Él And it changes your prayer. y cambia tu oración. It makes you see who God is. Te hace ver quién Dios es.
Stop wasting the pain